Quiero presentar un poquito al ponente hoy día en este caluroso día, el liderazgo consciente y los nuevos retos del líder post pandemia. Hace poco más de 2 años, el COVID-19 llegó para cambiar el mundo. El sistema empresarial también se ha visto afectado por esas situaciones. Entonces necesitamos que los líderes asuman el reto de guiar y acompañar a sus colaboradores, ¿no? Los que trabajamos dentro del coaching o dentro de la gestión del cambio, decimos que los gerentes deben transformarse en líder coach, ¿no? Y hoy día tenemos a un líder coach acá, que también es coach, ¿no? Sergio Barrientos, Business Coach con certificación internacional otorgada por Centrum de la Universidad Católica y EADA Business School, contador público titulado de la misma Casa de Estudios, Universidad Católica, con especialización en contabilidad y finanzas para la gestión estratégica por la Universidad de Lima. Maestrando en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por la Universidad Internacional de La Rioja, ha sido gerente de Administración y Finanzas y de Recursos Humanos en empresas transnacionales como Dun & Bradstreet, Hepsin Electrical Company y Edenred. Es miembro del staff de mentores de Cometa, es un espacio online que busca impulsar el crecimiento sostenido en los emprendimientos. Expositor y facilitador de talleres y charlas en temas de habilidades directivas, equipos de alto desempeño, comunicación efectiva, servicio al cliente, automotivación e inteligencia emocional, y además es consultor y asesor financiero y mentor coach de emprendedores. Le damos la bienvenida a Sergio Barrientos y le invitamos a que prenda su cámara. Sergio, bienvenido, buenas noches. Qué bueno tenerte en estos Open Class de la Universidad Ricardo Palma. Gracias por haber aceptado el desafío de venir a contarnos un poco tu expertise y sobre todo este tema tan rico todavía por seguir manejando, ¿no? Management 3.0, liderazgo consciente, liderazgo adaptativo, transformacional, nuevo mindset, tantas cosas que todavía están caminando dentro del espectro organizacional y ejecutivo peruano, ¿no? Así que con ustedes, Sergio Barrientos, buenas noches con todo, soy Alfredo Coelho, en los Open Class de la Universidad Ricardo Palma. Sergio, es tuyo el escenario digital. Muchísimas gracias, Alfredo, por esa tan generosa presentación. Buenas noches con todos. Quiero empezar agradeciéndote, Alfredo, por la invitación y agradeciendo al Centro de Educación Continua de la Universidad Ricardo Palma por permitirme compartir con las personas presentes algo de mi experiencia, algo de mis vivencias, algo de lo que he podido aprender en todo este tiempo que vengo desarrollándome, tanto en el área corporativa como en el área independiente, asesorando y haciendo consultorías para emprendedores. Y como bien lo mencionaba Alfredo, ¿no? Es un tema interesante, es un tema importante porque más allá de que el enfoque que le vamos a dar es desde el punto de vista corporativo, creo que no es novedad que la pandemia ha sido algo que nos ha afectado a todos en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que de alguna manera tocar el tema del liderazgo nos implica también en la parte personal, porque nosotros también somos líderes a nivel familiar, somos líderes a nivel individual, ¿no? Entonces, yo creo que la idea de esta charla de esta noche es que podamos tomar algunas cositas, que podamos cada quien extraer lo que más le considere útil para sí mismo y cumpliendo ese objetivo, yo creo que me sentiré totalmente halagado y contento de haber podido compartir con ustedes lo que les traigo esta noche. Ok, la idea es que sea una conversación, no me gustaría que se fuera un monólogo, quisiera que fuera lo más interactiva posible, si bien al final voy a dar un espacio para preguntas, en cualquier momento que ustedes lo consideren conveniente, si algún concepto no les queda muy claro, si tienen alguna duda al respecto,
Estaré encantado de contestar sus preguntas. Y nada, como les digo, la idea es que podamos tener un diálogo, más que nada. Así que voy a empezar compartiendo mi pantalla. Me gustaría comentar esto. Si sienten algunos ruidos por ahí, me he mudado de un piso alto a un primer piso que da a la calle. Entonces hay ciertas circunstancias que uno no puede manejar, así que les pido por favor desde ya la paciencia del caso. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si todos la ven ahí. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Ok, Alfredo, muchas gracias. Entonces, el tema, como ya lo hemos comentado, es el liderazgo consciente y los nuevos retos del líder post-pandemia. ¿Ok? Todas las personas que hemos laborado de manera dependiente o independiente durante estos 2 años nos hemos visto inmersos en esta situación terrible, en esta situación atípica para todos, creo, para todos nosotros, porque la última pandemia anterior data de hace más de 100 años, o alrededor de 100 años. Entonces, ha sido un tema nuevo para todos, ¿no? Y un tema en el cual nos ha llevado, nos ha impulsado a desarrollar capacidades que probablemente antes creíamos que no teníamos, o a enfrentar retos y desafíos de una forma que probablemente antes no estábamos conscientes de que podíamos hacer. ¿Ok? Las personas, los líderes, los directivos, los gerentes, los jefes, los supervisores, los coordinadores, que tenían gente a cargo, que han tenido gente a cargo durante todo este tiempo, han tenido que lidiar con situaciones complejas, con situaciones difíciles, con situaciones que los han llevado probablemente a superarse a sí mismos, o quizá a complicar un poco su situación, ¿no? Entonces, vamos a compartir un poco la idea de lo que queremos ver aquí. Voy a empezar con la presentación. Y quiero empezar con una pregunta, ¿no? Quisiera comenzar con una pregunta y me gustaría que alguno de ustedes pudiera responder. ¿Qué es ser un líder hoy? ¿Qué consideran ustedes que es ser un líder el día de hoy? Probablemente les parezca una pregunta algo simple, pero siempre me gusta conocer qué consideramos ser un líder en estos tiempos. ¿Ok? A ver, ¿quién por ahí? Puede ser una respuesta escrita, puede ser una respuesta con audio, si por ahí alguien se anima, estaré encantado de responder y de compartir ideas con cualquiera de ustedes. Es quien guía. Muy bien, Teresa. Exactamente. Un líder guía. Es una de las características principales de liderazgo. Y en realidad, guiar implica mucho más de lo que uno cree a primera impresión, ¿no? Así que muchas gracias por esa contribución, Teresa. Un líder es quien guía. Aquel que es capaz de asumir retos, nos dice Mónica Chan. Sí, es cierto, aquel que es capaz de asumir retos, es perfecto. Alguien que tiene carisma, nos dice María Bernal, también es cierto. Son características que todos los líderes necesitan para desarrollar de mejor manera su labor. Ok, entonces estamos de vuelta por aquí. Son cosas Listo. que pasan imprevistas. Gajes de lo digital. Así es, así es. Que es justamente parte del tema que vamos a comentar. Gracias, Alfredo, gracias. Entonces, estábamos, aquel que escucha, nos había dicho Carmen, y María Sobrino nos dice, el que ve las fortalezas y ayuda a superar las debilidades de su personal. De verdad, les agradezco por todos esos aportes, son excelentes y enriquecen muchísimo la charla que vamos a continuar en este momento. Yo les voy a dar unas ideas propias de lo que considero que son características o son competencias o habilidades que requiere un líder hoy en día. Una de ellas es que debe mostrar inteligencia emocional. ¿Ok? Un líder necesita poder lidiar no solo con sus emociones, sino también con las emociones de su equipo, con las emociones ajenas de sus directivos, con las emociones ajenas de sus clientes, proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, una característica que es importante es que muestre y que puede haber desarrollado un cierto nivel de inteligencia emocional. Que sea justo y que trate con respeto. Yo creo que para todos es importante, eso no requiere mayor explicación. Que asuma sus errores. Esto yo creo que es importante, porque durante muchos años hemos vivido con la idea de que el líder, el jefe, la cabeza, no puede equivocarse, ¿no? Y los que de alguna manera hemos estado por debajo
entre comillas, jerárquicamente hablando a nivel corporativo, era como que nos sentíamos un poco temerosos de dar nuestra opinión y decirle que al jefe, al líder, al dueño de la empresa, que también puede equivocarse, porque es un ser humano. Yo creo que esto se está cambiando hoy en día y creo que muchos más líderes son conscientes de que son sujetos de falencias, ¿ok? De que pueden equivocarse. Y entonces son capaces de asumir sus errores. Saber delegar. Saber delegar es una característica y es una necesidad, yo creo, para los líderes, porque un líder necesita confiar en sus equipos y necesita saber distribuir las tareas, que definitivamente son varias y variadas, entre las diferentes personas con las cuales trabaja, porque no todo lo puede hacer la misma persona. Lo que eso sabe. Debe ser empático. Sí, debe ser empático porque requiere poder entender y, como se dice, ponerse en los zapatos de las demás personas con las cuales debe interactuar a diario. Debe dar el ejemplo. Eso es importante, ¿no? Debe dar el ejemplo. No solo es el líder que debe decir, tú tienes que hacer tal cosa, tú tienes que hacer tal otra, sino yo también hago lo mismo. Yo también demuestro que estoy comprometido de la misma manera que ustedes. O sea, yo no puedo exigir como líder a mis equipos compromisos si yo no lo demuestro. Yo necesito que mis equipos sientan que yo estoy al mismo nivel de compromiso y en la misma relación de esfuerzo que ellos. Les cuento así a manera de anécdota muy pequeña. Yo durante mucho tiempo me he desempeñado como gerente de administración y finanzas y en algunas empresas nos tocaba, bueno, los típicos cierres de fin de mes, ¿no? Y estos cierres a veces ustedes saben que se extienden hasta altas horas de la noche. Más de una vez que yo, digamos, compartía estos cierres con mis equipos, más de una vez yo no tenía tareas directas. Uf, están jugando acá los niños de una manera terrible. Más de una vez yo no tenía tareas directas que realizar, pero me quedaba en la oficina a veces, no siempre, pero a veces me quedaba acompañando a mis equipos para que ellos sintieran que no estaban solos, para que ellos sintieran que no los estaba abandonando, que no era simplemente, ya, ustedes queden trabajando hasta que terminen y nos vemos mañana y yo me voy a dormir tranquilo, ¿no? Muchas veces yo me quedaba con ellos y si no tenía alguna tarea, estaba ahí preguntándoles cómo iban, en qué parte de su proceso estaban. Incluso a veces yo era el encargado, por ejemplo, de pedir el refrigerio nocturno, ¿no? Para justamente no distraerlos a ellos, porque yo sabía que ellos estaban implicados en sus tareas con la idea de poder terminar lo más pronto posible. ¿Okay? Entonces, dar el ejemplo yo creo que es algo también importante. Otras características son, posee autoconfianza. Por ahí lo comentaron, ¿no? Para que un líder pueda estar a cargo de personas, pueda escucharlas, pueda influir sobre ellas, necesitas confiar en sus capacidades, confiar en sus competencias, confiar en sus habilidades y en su conocimiento. Un líder toma decisiones, definitivamente, no tiene que asumir las consecuencias de las decisiones que toma, que es algo que está íntimamente ligado. Un líder es transparente. Y aquí yo creo que es algo que también con el tiempo ha habido un cambio respecto a cómo se maneja el liderazgo en las empresas, ¿no? Yo creo que es mucho más común ahora que los líderes comuniquen cada vez más información relevante, obviamente, para los trabajadores con respecto a objetivos por cumplir, objetivos cumplidos, a metas, a cifras, etcétera, etcétera. Yo creo que la transparencia es importante para un líder. Comunica efectivamente, y eso lo habíamos comentado ya hace un momento con el tema de que sabe escuchar, pero también necesita comunicar, necesita ser claro al momento de transmitir sus ideas. Y un líder también tiene que ser planificador y tiene que ser estratega. ¿Okay? Un líder tiene que proyectar, tiene que tener visión, tiene que tener esta posibilidad de diseñar el plan y llevarlo a cabo. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran compartir, alguna idea? Si todo está claro hasta aquí, continuamos con la charla. Como digo, en cualquier momento que ustedes consideren adecuado, pueden hacerme la consulta necesaria. Ok, entonces,
Estamos hablando del líder consciente. El tema es el líder consciente. Entonces ya hemos visto qué es ser líder el día de hoy. ¿Ok? Entonces ahora tratemos de hacernos la pregunta. ¿Qué es ser consciente? ¿Ustedes qué consideran que es ser consciente? Y voy a dejar nuevamente de compartir un momento la pantalla para vernos todas las caras. Bueno, para ver sus nombres por lo menos y sus imágenes. ¿Qué creen ustedes que es ser consciente? ¿Qué me dirían? ¿Alguien por ahí que tenga alguna idea sobre respecto a qué es ser consciente? Es darse cuenta de la realidad. Muy bien, Teresa. Es cierto. Es darse cuenta de la realidad. Es darse cuenta de lo que nos está rodeando, de las circunstancias que estamos viviendo en el momento. Muy bien. ¿Alguien más que se anime? Ok, entonces, como nos mencionaba Teresa, ¿están levantando la mano por ahí? Sí, ¿podría responder por moral sin problema? Por supuesto, Adrián, adelante. Muchas gracias. Justo como mencionó mi compañera Teresa, consciente significaría que que tiene conocimiento de todo el contexto que está pasando en ese momento, es decir, de todas las situaciones, ya sean buenas o malas, que se encuentran a su alrededor en ese exacto momento. ¿Me dejo entender? Correcto, correcto. Es eso, es justamente, y muy, Muchas muy buen gracias. complemento a lo que Teresa nos comentó. Muchas gracias, Adrián. Entonces vamos a volver a la pantalla. ¿Puede compartir? Solo sitio. Ok, entonces vuelvo a la pantalla. Y vamos a ver un poco qué es esto de ser consciente. A ver, perdón, acá está. Ok. Ser consciente es un estado de ser mentalmente activo en lugar de pasivo. Como decía Teresa, para nosotros darnos cuenta de lo que nos rodea, de la realidad en la cual vivimos, tenemos que estar mentalmente activos. No podemos estar viviendo en automático. Tenemos que estar enfocados en las cosas que nos están pasando. Es la habilidad de ver al mundo de otra manera. Sí, y eso es importante. Y eso es algo que está muy ligado al tema del liderazgo y también al tema del emprendimiento. En algún momento yo he definido a un emprendedor como un incomprendido a veces y como una persona que no está, como un inconforme, porque un emprendedor es más que nada alguien que no está conforme con la realidad en que vive y quiere crear otra realidad. Quiere un nuevo modelo de negocio, quiere dar un nuevo producto, etcétera, etcétera. Entonces, esta habilidad de ver el mundo de otra manera es parte de la conciencia. Es darnos cuenta de todo lo que es relevante para nuestros intereses, acciones, valores, intenciones y objetivos. Es un poco lo que estamos hablando, pero ya más específico, ¿no? Está relacionado con nuestros intereses, las cosas que buscamos y que queremos para nosotros, con las acciones, es decir, las circunstancias cotidianas que vivimos, con nuestros valores, que son importantes en nuestro desarrollo, en nuestro desempeño diario, con nuestras intenciones, es decir, qué queremos lograr junto con los objetivos. Es la voluntad de enfrentar los hechos tanto agradables como desagradables. Ser consciente, como ya habíamos visto en la diapositiva anterior, en el caso de los líderes de hoy, implica tomar decisiones. Y para tomar decisiones tenemos que tener la voluntad de tomarlas. ¿Ok? Entonces, no podemos tomar decisiones si simplemente dejamos que las cosas pasen, que las cosas ocurran. Nosotros tenemos el poder para cambiar las cosas, tanto para nosotros, y a veces tenemos la autoridad para cambiarlo sobre nuestro entorno. Es el deseo de descubrir nuestros errores y corregirlos. Está muy ligado al tema de la voluntad. La única manera en que yo puedo corregir mis errores es identificándolos y dándome cuenta de lo que estoy cometiendo de una manera incorrecta. Y luego tomando la decisión de corregirlo. Todo eso es un proceso totalmente consciente. Y finalmente es la búsqueda orientada a seguir expandiendo nuestro conocimiento y comprensión del mundo exterior e interior. Porque esta conciencia implica tanto ver hacia afuera, lo que está pasando, como ver también hacia adentro de nosotros, qué es lo que pasa. No podemos estar aislados del exterior
no podemos estar ausentes de lo que está pasando al interior de nosotros. Por más que seamos, llamémoslo así, profesionales, somos seres humanos en el fondo, y todo lo que nos ocurre al interior nuestro, todo lo que nos ocurre emocionalmente, todo lo que sentimos, de una u otra manera, termina por influir en nuestro desempeño laboral, en nuestro desempeño profesional. ¿Ok? ¿Se entiende este tema de qué es ser consciente? ¿Les ha quedado claro? ¿Todo va bien? Coméntenme un poquito para ver si continuamos adelante. Me gusta que todo quede muy claro para que estemos alineados y estemos en el mismo camino y lleguemos a las conclusiones similares, obviamente desde cada uno desde su punto de vista, pero que podamos estar alineados como mencionaba en ese sentido. Ok, entonces, acá hay un mensaje que dice, ok, perfecto, todo claro. De acuerdo, gracias, Maricel. Entonces, hemos visto que es ser un líder hoy. Hemos visto que es ser consciente. Ahora, ¿qué tocaría ver? Tocaría ver qué características tiene un líder consciente. Y acá vamos a definir 5 características nada más. Hay muchas más. Estas no son exclusivas. Son 5 características que yo considero importantes adicionalmente a las que ya hemos visto en la primera diapositiva. Algunas resumen parte de lo que hemos dicho, otras son nuevas. Una primera característica para mí, y ya lo había dicho Teresa, si no me equivoco, es que el líder necesita guiar. Y guiar no es solo dirigir, guiar no es solo mandar, guiar no es solo dar indicaciones o direcciones. Guiar implica estar al lado de la persona, motivarlo a que continúe, enseñarle lo que necesita, aconsejarlo si es necesario. Hay un audio por ahí que creo que está activado, déjenme ver. Ya, ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces decíamos, el líder necesita guiar. Que no es solo dar indicaciones. Y esto también lo habían mencionado ya. Están súper alineados con lo que estamos viendo. Un líder necesita escuchar. El concepto de escucha activa es importantísimo para el líder. Algo que trato en algunos de mis talleres es el tema de la comunicación, porque para mí la comunicación es uno de los puntos vitales e importantes, no solo para una mejor vida laboral, sino para la vida en general. El 95% de los problemas de la humanidad vienen por fallas en la comunicación. Nos comunicamos todos los días y todos los días fallamos en esa comunicación. Y bueno, no es el tema de hoy, pero la escucha activa es una parte importante para que este proceso de comunicación llegue a buen fin. ¿Por qué? Porque no siempre el emisor, hemos vivido creyendo que el emisor es el único responsable de que el proceso de comunicación se complete, pero en realidad no es así. El receptor, ¿recuerdan el dibujito que deben haber visto en el colegio, en la escuela, cuando eran niños? Emisor, receptor, código, canal, etcétera, etcétera. El emisor no es el único responsable de que el proceso de comunicación se complete, sino el receptor, quien escucha, quien lee, quien recibe el mensaje, tiene tanta o más responsabilidad para que el proceso se lleve a buen término. Entonces, esta escucha activa del líder es importante. No solo oír, sino escuchar, como dicen, ¿no? Es entender lo que me están diciendo, corroborar que exactamente tenemos el mismo mensaje, tenemos la misma lectura para continuar adelante. Otra característica que tiene un líder consciente es que inspira. Y esto tiene mucho que ver con el ejemplo, ¿no? Yo puedo seguir a un líder, yo puedo seguir a un jefe porque me da... Poner a los proveedores, puedes pasar, puedes llevar esas 5 prendas y te las pruebas. Ok, perfecto, se activó el audio por ahí, no hay problema. El líder inspira, el líder puede dar órdenes, como decía, puede dar indicaciones, directivas, como quieran llamar, de la manera más educada o menos educada posible, pero un líder que inspira, un líder al cual yo sencillamente quiero igualar, quiero seguir, quiero imitar, al cual yo veo como ejemplo, definitivamente tiene mucho camino ganado en tanto a respeto, en tanto a capacidad y en tanto a posibilidades que alguien que no se dedique o que no se preocupe por inspirar. Esto me parece que es bastante obvio, pero un líder motiva. El líder no solo dice, cumple tus objetivos, haz esto, sino tiene que
ver si la persona está de buen ánimo, está de mal ánimo, por qué, en el caso de que haya fallado en alguna situación, por qué falló, en el caso de que no esté llegando a sus objetivos, qué está ocurriendo, en el caso de que sea una persona que demuestra tener mucho potencial, que no termine de explotar, qué está pasando, qué lo limita, hay alguna creencia que está haciendo que eso no ocurra. La motivación es importante para el líder, porque es algo que lo va a acercar muchísimo más incluso a su equipo, a sus colaboradores. Y finalmente, un líder requiere emocionar. ¿Y esto cómo se entiende? Según los estudios, cuando uno aprende, cuando está en un proceso de aprendizaje, se han hecho estudios en niños, ¿no? De diferentes edades. Un niño y un adulto también, porque se han hecho estos estudios tanto en niños como en adultos, aprende mucho más cuando lo que está aprendiendo le llama la atención, cuando lo que está aprendiendo le gusta, cuando lo que está aprendiendo es algo por el cual siente agrado, ¿no? Entonces, la capacidad del líder de compartir esa emoción que usualmente debería tener con respecto al logro de un objetivo, a la consecución de una meta, al cumplimiento de un plazo, etcétera, etcétera, el hecho de que este líder pueda transmitírselo a sus equipos, definitivamente ayuda muchísimo a que estos equipos también estén alineados con los objetivos corporativos, con los objetivos del líder. ¿Ok? Y que puedan alinear sus propios objetivos, que también es importante, obviamente. Entonces, estas son las características que tiene un líder consciente desde mi punto de vista. Hay, como les digo, muchos más, y seguramente ustedes por ahí tienen otras que podrían incluir y que estarían perfectamente encajadas dentro de este esquema. ¿Todo bien hasta aquí? Para continuar. Entonces, vamos adelante. Ok, hemos visto las características de un líder consciente, pero ahora vamos ya a ir de frente, al punto. No solo las características, sino qué es un líder consciente. ¿Ok? Bueno, un líder consciente no necesariamente es alguien que medita todos los días, pero hay estudios en los cuales se conoce que el tema del mindfulness y la meditación ayuda muchísimo en toda actividad del ser humano, pero eso es un tema diferente. Un líder consciente es aquel que ejerce el liderazgo desde el compromiso pleno, comprendiendo la magnitud de la influencia que se ejerce sobre los demás, generando confianza e inspirando para cumplir los objetivos. Eso es una definición muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho de ser consciente te permite entender que tienes un compromiso con la empresa, un compromiso con tu equipo, un compromiso incluso contigo mismo. Y eso te lleva a comprender que tú ejerces una influencia. Tú como líder ejerces no voy a utilizar la palabra poder porque se puede tergiversar, pero ejerces un grado de influencia sobre las personas que te reportan, ¿ok? Y ese grado de influencia, ese grado de, digamos, de poder de convencimiento, de jerarquía, si cabe el término, muchas veces es mal utilizado. Entonces, el hecho de ser un líder consciente, ya a nivel de conciencia también es tener claro que yo como líder puedo ejercer hasta cierto punto, que esto no se malentienda, mi voluntad, o la voluntad de la empresa, de buena forma y de manera consensuada, obviamente, en mis equipos. Entonces, yo tengo que asumir esa responsabilidad, ¿ok? Yo tengo que ser responsable con la forma en la cual yo conduzco a mis equipos y en la forma en la cual yo ejerzo ese, voy a decirlo así, poder. ¿Por qué? Porque lo importante no es que mis equipos me sigan justamente por el poder. Lo importante es que mis equipos me sigan porque yo les he generado la confianza suficiente, los he inspirado para que ellos también estén entusiasmados, para que ellos también estén convencidos y comprometidos en lograr los objetivos del departamento, del área, de la empresa, del país, etcétera. ¿Ok? Entonces, esta, digamos, es una definición de líder consciente. Hay varias por ahí. Yo, en realidad, una de las personas a las cuales
digamos, considero uno de mis mentores es Fred Kaufman, que es un coach, un business coach argentino que, bueno, ha viajado por todo el mundo y tiene mucha influencia en el tema de lo que es el liderazgo consciente, ¿no? Entonces, ¿qué características o qué elementos incluye ser un líder consciente? Lo vamos a ver acá. Es tener responsabilidad incondicional, integridad esencial, mirada de aprendiz, comunicación efectiva, negociación constructiva, coordinación impecable y finalmente gestión emocional. Vamos a definir muy rápidamente cada uno de estos conceptos, por si no los tienen muy claros. En la siguiente diapositiva vamos a profundizar un poco en cada una, pero digamos que para la teoría, para la corriente que sigue Fred Kaufman, estas son las características de un líder consciente, de una empresa consciente. Entonces continuamos para definir cada uno de ellos. Si se dan cuenta, hay 7 ilustraciones ahí y hay 7 imágenes ahí. Cada una de estas imágenes corresponde a alguno de los conceptos que hemos mencionado actualmente. Vamos a empezar con el de responsabilidad incondicional. ¿En qué consiste la responsabilidad incondicional? Consiste en el hecho de que yo ejerzo una influencia sobre las personas y sobre mi entorno. Yo tomo decisiones y yo tengo que asumir las consecuencias de esas decisiones. Incluso cuando hay circunstancias o factores externos que afectan esas decisiones que yo tomo, incluso cuando hay situaciones que yo no puedo manejar y que de alguna manera esas situaciones influyen en mis acciones, incluso ahí yo tengo que asumir mi parte, mi grado de responsabilidad. Por ejemplo, no sé si llegan a ver lo que dice en la imagen, pero en la imagen dice, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Y el reflejo de la persona le dice, ¿y qué vas a hacer para que no vuelva a pasar? ¿No? Esto nos lleva a la distinción que existe entre lo que es una víctima y un protagonista, como se conoce, ¿no? La víctima es aquella persona que siempre está trasladando su responsabilidad a terceros, hacia afuera de sí mismo, ¿no? Pasó esto, bueno, le dije a tal, pero no me hizo caso, o yo le encargué a otra persona tal reporte, o bueno, llegué tarde porque hubo tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre está tratando de deslindar su responsabilidad, como que nunca tiene la culpa, nunca es responsable de lo que hace, siempre es otro, siempre hay una tercera persona. Y como les digo, incluso cuando hay situaciones que no tenemos, sobre la cual no tenemos totalmente el manejo, no tenemos totalmente el control, hay una parte de responsabilidad que nos toca asumir. Hay un ejemplo muy claro en este sentido, ¿no? Por ejemplo, si pónganse la idea, estamos en un barco, ¿ok? Estamos en un barco y de repente el barco empieza a hundirse, ¿ok? Entonces, yo soy un pasajero y el barco empieza a hundirse. ¿Qué hago? Voy a la cabina del capitán, le toco la puerta y le digo, capitán, el barco se está hundiendo, por favor, haga algo porque nos estamos hundiendo. O yo, incluso que no soy el capitán del barco, yo no dirijo el barco, soy simplemente un pasajero, yo hago lo posible para salvarme y tratar de salvar a las personas que pueda. Eso es asumir mi responsabilidad. Yo no tengo la culpa de que el barco se esté hundiendo, yo no soy el responsable de conducirlo, pero igual yo tengo una responsabilidad sobre mi persona y sobre las personas que estén directamente relacionadas y cercanas a mí en ese momento. Ese es un ejemplo con el cual se puede entender el tema de la responsabilidad incondicional, ¿no? Siempre tenemos un grado de responsabilidad, aunque sea menor, sobre todas las circunstancias, sobre todas, sin excepción, las circunstancias que nos rodean. La integridad esencial. Vivimos en un mundo ultra competitivo, ¿ok? Todo es competencia y eso se entiende, es hasta cierto punto lógico porque las empresas necesitan generar rentabilidad, ¿ok? Entonces vivimos en competencia contra nuestros rivales directos, contra otros países, contra las empresas de otros países, etcétera, etcétera. Ahora que todo es virtual, ya no solo competimos contra las empresas de nuestro mismo mercado, competimos con empresas de otros mercados, e incluso de otros rubros. Ocurre eso también. Entonces, esta integridad esencial implica que por encima de esa competitividad no perdamos ese lado humano que aún podemos mantener, ¿no? La imagen creo que es clara, ¿no? Es una carrera, los niños, uno de estos niños ha caído,
y el otro niño que podría continuar sin importarle lo que le pasó y ganar de repente la carrera o llegar dentro de lo que él había pensado, se detiene y lo ayuda a levantarse, ¿no? Porque en ese momento, ¿qué prioriza? Prioriza la humanidad, prioriza la salud, la seguridad del otro niño, ¿no? Entonces esa es un poco la idea, ¿no? Vivimos en un mundo en el cual, es cierto, los libros dicen que el fin de toda organización lucrativa, obviamente, es rentabilizar los aportes de los inversionistas, ¿no? De los socios. Sí y no, ¿no? Sí, esa es una de las finalidades principales, pero en realidad la finalidad principal de una empresa podría ser, por ejemplo, satisfacer a los clientes, ¿no? Entonces, al satisfacer a los clientes, yo no solo yo genero mi propia riqueza, yo genero mi propia rentabilidad en tanto mejor satisfaga a un cliente, ¿ok? Entonces, mientras yo brinde un mejor servicio, mientras yo me preocupe más del ser humano que en sí de la operación o que en sí de lo que voy a generar por esa operación, estoy demostrando más mi integridad esencial porque estoy dejando de lado la parte no humana del proceso. El tema de la mirada de aprendiz es algo que creo que muchos lo tenemos claro, ¿no? Todos los días podemos aprender algo de alguien, de la persona incluso que menos podríamos imaginarnos, ¿no? Esa capacidad que debemos mostrar siempre de poder sorprendernos, de poder pensar que hay algo nuevo que no conocemos, por más que seamos expertos o especialistas en algún campo, siempre hay algo nuevo que quizá alguien con menor conocimiento en ese campo precisamente nos puede aportar. Y yo creo que eso es importante porque nos da siempre una posibilidad de abrir nuestra mente ante nuevas opciones, ante nuevos conocimientos. Si en realidad si el ser humano no tuviera mirada de aprendiz, seguiríamos probablemente cocinando en fogatas y con ruedas de piedra, ¿no? Por justamente no tener esta capacidad de abrirnos ante nuevas posibilidades. Lo siguiente, y creo que aquí no hay mucho que explayarme, es la comunicación efectiva, ¿no? El hecho de poder entablar y cerrar y completar los procesos de comunicación, ¿no? Que ya lo comentaba, muchas veces la comunicación falla y ese es el principal problema por el cual se generan los conflictos. Y hablando de conflictos, vamos a la siguiente característica, que es la negociación constructiva, ¿no? Los conflictos son inevitables, ¿ok? Desde que existen dos protozoarios en un mismo ambiente que van a buscar pelear por el mismo espacio, ya se está generando un conflicto. Los conflictos se dan a nivel del ser humano, a nivel de la naturaleza, se dan entre plantas, se dan entre todos los seres que tienen algún tipo de vida. Entonces, no podemos vivir corriéndonos de los conflictos, no podemos vivir evitándolos. ¿Qué nos queda? Nos queda negociar, ¿no? Y creo que es importante la negociación porque la negociación, si se ve como una forma de aprendizaje, como una forma de completar los procesos de comunicación, nos está dando muchísimo, nos está enriqueciendo y nos está permitiendo generar y adquirir nuevos conocimientos. ¿Okay? Entonces, esta negociación constructiva es importante porque finalmente nos permite engarzar y nos permite lograr cosas mayores que si no lo hiciéramos, ¿no? El famoso win-win, el famoso ganar-ganar. Muchas veces pensamos que debemos siempre nosotros llevarnos el mayor beneficio, cuando a veces si el beneficio es mucho más equitativo, hay una ganancia que probablemente no se vea, que no sea netamente económica, pero que es mucho mayor. El siguiente punto es la coordinación impecable, ¿no? Es importante la coordinación a nivel corporativo, a nivel empresarial, a nivel de equipos. Y esta coordinación no es solo, vuelvo a algo que mencioné anteriormente, no es solo dar indicaciones y recibirlas. No es solo hablar y escuchar, es entendernos, es llegar a estar totalmente alineados. Por ejemplo, en el ejemplo de la imagen, ¿ustedes imaginan la capacidad de coordinación que deben tener esos paracaidistas para poder hacer esas figuras en el aire mientras están cayendo a gran velocidad? Toda la práctica, todo el nivel de entendimiento que deben tener entre ellos para poder lograr esas acrobacias, ¿no? Entonces es importante la coordinación y es un punto vital
en la empresa hoy en día, ¿no? Y finalmente la gestión emocional. ¿Y esto por qué? Porque un líder, y no solo un líder, creo que todos nosotros no solo lidiamos con nuestra misma emocionalidad, no solo lidiamos contra nuestro propio estrés, y no solo lidiamos contra nuestra propia carga interior. También tenemos que manejar el estrés de los demás, ¿no? Sea como pares, sea como supervisores, incluso si estamos, digamos, como por debajo jerárquicamente de otras personas. Me acuerdo que hace muchos años una de las características, y creo que todavía se coloca en algunos CVs, ¿no? Manejo del estrés. Sí, es importante manejar el estrés, definitivamente. Cuando me ha tocado hacer entrevistas, una de las preguntas que hago no es cómo manejas tu estrés, sino cómo manejas el estrés de los demás. Porque yo entiendo que la persona tiene ya una cierta técnica, una cierta manera en que maneja su propio estrés, pero manejar el estrés de los demás implica desarrollar ciertas habilidades y ciertas competencias que se pueden lograr perfectamente con el tiempo, pero que requieren práctica. ¿Ok? Entonces, hasta aquí cómo vamos, por favor, cuéntenme. ¿Se está entendiendo lo que estamos comentando? ¿Son temas nuevos para ustedes? ¿Los habían visto? A ver, comenten un poco, voy a dejar de compartir para ver cómo estamos. A ver qué me comentan por ahí. ¿Todo bien entonces? Perfecto, Adrián. Muchas gracias. Entiendo que Adrián está hablando por todos ustedes. Todo claro, nos dice María Bernal. Muchas gracias. Entonces, nuevamente, volvemos a la pantalla. Y eso está acá. ¿Qué cambios sustanciales trajo la pandemia? Eso es importante, lo vamos a ver bastante rápido porque creo que está bastante claro para todos. Nos trajo un incremento de la virtualidad y ahora, bueno, ahora que estamos saliendo de ella ya en el trabajo híbrido, ¿no? Esto cambió notoriamente en los últimos 2 años. Antes del 2020 ya había Zoom, ya había Meet, ya habían otras herramientas, pero el boom de estas se dio durante la pandemia. Entonces, ahora todo o la mayor parte del trabajo se realiza de forma virtual y estamos volviendo al tema híbrido por ciertas necesidades, sobre todo de algunos mercados. ¿Ok? Entonces, otro cambio sustancial fue la automatización de más procesos. Y había muchos procesos que estaban automatizados, pero ahora son muchísimo más. Aumentó el e-commerce y hubieron variaciones en la cadena logística de suministro, ¿no? Durante la pandemia, sobre todo al inicio, en el momento en el cual no se sabía nada de nada y todo era miedo y pánico, muchas empresas pararon operaciones y la cadena logística en muchos casos se suspendió, se detuvo totalmente. Entonces, para regresar, hubo que regresar paulatinamente y esto implicó ciertas modificaciones sustanciales que nos están acompañando hasta ahora y que nos van a acompañar. Y los sistemas de información, definitivamente. Ahora todo, si en algún momento se pensó que los avances informáticos eran vertiginosos, creo que ahora aún más, ¿no? Y si alguien creía antes que podía vivir sin, no me gusta mucha tecnología, yo no soy muy tecnológico, bueno, ahora cada vez es más difícil no serlo, ¿no? Tengo a mis papás que ya son mayores y que ahora ya ellos mismos se dan cuenta que tienen que estar con su celular y entrando su WhatsApp, sus redes, porque es el mundo de hoy y nos toca adaptarnos o morir, como dice la frase. Hemos tenido que lidiar y vivir con la incertidumbre, ¿no? Como les decía, durante un tiempo no se sabía qué pasaba, no sabía qué era, cómo era, qué nos podía ocurrir, cómo iba a terminar. Y a las empresas y a los líderes les tocó lidiar con eso. Bueno, a todos nos tocó lidiar con eso, pero a las empresas y los líderes tuvieron que hacerlo en sí mismos y en otras personas. El miedo se incrementó, o sea, el que diga que no ha tenido miedo durante este tiempo, aunque sea un poquito, creo que no está contando todo lo que sintió, ¿no? Creo que todos en algún momento hemos llegado a un grado mayor o menor de miedo sobre justamente no saber hasta dónde iba a durar esto, qué tanto iba a incrementar. La resistencia al cambio, ¿no? Cuesta cambiar, ¿no? Sí, cuesta
salir de nuestra zona de confort, cuesta hacer cosas nuevas, sobre todo si las cosas que venimos haciendo no funcionan. Entonces, ¿por qué tengo que cambiar? Bueno, la pandemia nos obligó a cambiar. No había forma, no había alternativa, ¿no? Teníamos que cambiar o cambiar, porque los nuevos protocolos, el hecho de hasta ahora tener que salir a la calle o en determinados lugares con la mascarilla, etcétera, etcétera. Mira, muchos al principio no lo quisieron hacer, creo que muchos han terminado acostumbrándose, seguramente en un corto tiempo más dejaremos de usarla, pero igual ahora va a costar dejar de usarla, para muchos va a costarles adaptarse a no usar nuevamente la mascarilla. Y justamente hablaba de la capacidad de adaptación, ¿no? Creo que estos son cambios sustanciales que la pandemia nos ha traído en estos últimos 20 y tantos meses. ¿Y cuáles han sido las principales dificultades que han encontrado las empresas en base a estos cambios que la pandemia nos ha traído? Bueno, primero que nada, la continuidad de las operaciones, ¿no? Como les decía, hubieron operaciones que se tuvieron que detener, o hubieron operaciones que les costó muchísimo mantener la operatividad, sobre todo en esos primeros momentos. En el caso de Perú, no sé si nos están viendo de otros países, pero en el caso de Perú, un problema importante es la informalidad, ¿no? Y nos dimos de cara con la informalidad en los momentos de pandemia, ¿no? Bueno, hasta ahora, pero durante el momento de pandemia vimos exactamente cómo procesos que pasábamos por alto, situaciones con las cuales habíamos aprendido a convivir, de repente nos dábamos cuenta que en esas circunstancias, cuando había que cumplir con protocolos y con ciertas medidas, sencillamente la situación se ponía crítica. El sistema de salud y los protocolos eficientes, ¿no? Que hubo que irlos acomodando, cambiando, optimizando y mejorando sobre la marcha. Problemas en la contención de equipos. ¿Y esto a qué me refiero? Las personas empezaron a trabajar alejados, digamos, de la supervisión directa. Tuvieron que empezar a trabajar desde sus casas, el trabajo a distancia. Y entonces los líderes tuvieron que empezar a aprender a dirigir a distancia, ¿ok? Pero no solo dirigir, ya no era solo un tema de dar indicaciones, era también a veces entender que la persona tenía miedo o tenía problemas o estaba viviendo circunstancias de incertidumbre que afectaban directamente su trabajo. ¿Cuántas personas han vivido, y probablemente algunos de los que están presentes aquí, cuántas personas han vivido por algún tiempo sin saber si su trabajo iba a continuar o no, sin saber si iban a poder regresar a laborar o no, sin saber si iban, los que no estaban laborando, si iban a conseguir un trabajo o no? Entonces, las personas que han tenido equipos a cargo han debido convertirse de alguna manera en coaches, de manera empírica en algunos casos, de manera ya, digamos, con el conocimiento del caso en otros. Pero el tema de la contención, de poder ir más allá de la parte netamente laboral, sino ir ya a la parte personal, ha sido una tarea importante para los líderes. Soporte emocional, así es, soporte emocional como menciona ahí Teresa. Exactamente, muchas gracias Teresa por tu actividad en esta participación. Falta, bueno ahí dice falta, pero es falta de habilidades de comunicación. Creo que esto está bastante claro. Problemas para manejar contextos de crisis, ¿no? Nos dimos cuenta que muchas empresas y muchas personas no estábamos preparados para manejar crisis, ¿no? Nos cayó la crisis encima y había que, en algunos casos, improvisar. Creo que son muy pocas las empresas que han tenido planes de continuidad definidos y que han funcionado. Creo que para la mayoría han tenido que modificar, cambiar sobre la marcha y aprender que efectivamente sus protocolos y sus procedimientos de crisis no funcionaban del todo bien. Fallas en el manejo de equipos a distancia, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Ya era diferente tener a la persona al lado, es más, el líder simplemente de su oficina, hey, tú tal, por favor ven, a tener que estar coordinando, llamándolo, porque de repente la persona en ese momento no podía responderle, etcétera, etcétera. Entonces la situación del liderazgo varió muchísimo en el tema del trabajo a distancia. Desconocimiento de las necesidades de su equipo, y es justamente porque muchos de los líderes no tenían ni idea de los problemas que tenían las personas con las cuales trabajaban, ¿no? Trabajaban a diario, pero a veces ni siquiera sabían si eran casados, solteros, si tenían hijos, no tenían hijos, si el hijo se enfermó, etcétera, etcétera. No sabían absolutamente nada de los temas personales de sus equipos. Y esto es algo que necesariamente tiene que cambiar. Falta de flexibilidad en entornos cambiantes, que es bastante de lo que estamos hablando. Dificultad para el cumplimiento de objetivos y metas.
creo que lo tenemos muy claro todos, y limitada adaptación a nuevos escenarios. El escenario, como les digo, cambió de un día para el otro y tuvimos que adaptarnos a esa situación de la mejor manera que se pudo. Entonces, para llegar al tema de fondo de esta charla, ¿cuáles son estos nuevos retos de los líderes post pandemia? ¿Qué es lo que necesita un líder hoy, que estamos ya saliendo de esta larga y pesada y dolorosa para muchos etapa generada por el COVID-19? ¿Qué necesita un líder a partir de ahora para gestionar a sus equipos y para gestionar a las personas que conforman a sus equipos? ¿Okay? Porque a veces hablamos de equipo como algo abstracto, a veces hablamos de equipo como algo material incluso. Pero no nos olvidemos, los equipos están conformados por personas, y esas personas requieren cualidades que probablemente antes no hemos demostrado. La imagen creo que es clara, un líder de hoy tiene que ser un puente entre la empresa y sus colaboradores, ¿no? Entonces, lo primero, y creo que es importante, hay que aceptar que la nueva normalidad no es volver al mundo de antes. Sé que a algunos les va a costar esto, y de repente algunos no lo van a entender. El mundo de antes, ¿qué otras? Vamos a regresar, entre comillas, a ciertas cosas parecidas a lo que era antes, pero no va a ser igual. Entonces, eso creo que es algo importante. Aceptar que todo lo que viene acá adelante es distinto de como lo conocíamos. Parecido, similar, sí, pero no va a ser lo mismo. Creo que eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Entender que los equipos no solo necesitan dirección, sino también acompañamiento. Es decir, no solo necesitan a su líder encima de ellos en la parte profesional, en la parte laboral. Necesitan también que ese líder esté preocupado por la persona. Ahora que hay el trabajo a distancia, es inevitable que en algún momento los trabajadores se desconecten por alguna situación imprevista, ¿no? Las personas que han tenido hijos en algún momento, si al niño o a la niña le pasaba algo, tenían que dejar su puesto de trabajo en ese caso para atenderlos, etcétera, etcétera. Entonces, y muchas veces, y esto es un tema real porque lo conversaba con algunas personas, muchos líderes recién conocieron o se enteraron de la vida, de la familia, de que sus colaboradores tenían familia por el tema de la pandemia. Antes sencillamente eran la persona que trabaja conmigo, pero no sabía si era casado, si era soltero, si tenía hijos, etcétera, etcétera. Suena un poco gracioso, pero en realidad eso es real, ha pasado, ¿no? Es un poco el grado de desconexión que muchos líderes tenían respecto de sus equipos. Esta frase me gusta. Estar más cerca estando lejos. El trabajo a distancia llegó para quedarse en combinación o complementando al trabajo, es más, el trabajo híbrido va a complementar al trabajo a distancia, yo no creo que sea la inversa. Entonces hay que aprender a estar cerca estando lejos. Hay que aprender que las personas se sientan que todavía son parte de una organización, ¿ok? Antes era un poco más sencillo, ¿no? Estábamos todos trabajando en el mismo lugar, digamos, con toda la información a la mano, con toda viviendo, sintiendo la cultura organizacional muy de cerca. Y ahora es como que yo estoy en mi casa donde de repente no tengo ni un solo afiche, ni un solo eslogan referente a mi al lugar donde yo trabajo. Entonces las empresas y los líderes tienen que aprender cómo hacer que las personas que estén en sus casas sientan que todavía son parte de esta organización. O sea, el trabajo es mucho mayor ahora, requiere mucho más esfuerzo. Agilidad, flexibilidad, adaptación y resiliencia son conceptos actualmente ineludibles. ¿Okay? Las tecnologías ágiles, la flexibilidad para adaptarnos a situaciones, y la resiliencia, es decir, esta capacidad que tenemos de superar los obstáculos y de utilizar el aprendizaje que nos brindan para mejorar y para optimizar procesos, ¿no? Entonces, creo que hoy en día estos son 4 conceptos de los cuales no podemos escaparnos, tampoco deberíamos querer escaparnos, pero que son necesarios y son fundamentales en un líder hoy en día. Comunicar de forma precisa, oportuna y transparente. Eso ya se manejaba desde antes de la pandemia, pero creo que ahora se hace mucho más necesario, ¿no? Cuando digo de forma precisa, no digo necesariamente que hay que comunicar el 100% de las cosas,
ni de manera totalmente exacta, pero sí lo que se requiere y sí lo que se necesita. De manera oportuna, es decir, en el momento. Hoy en día, con la velocidad de las comunicaciones, a veces la gente termina enterándose de algo que pasa dentro de su empresa por fuera, ¿no? Y eso no es muy agradable ni es muy beneficioso para las empresas. Y de manera transparente, ¿no? La gente está viviendo con incertidumbre todavía, la gente todavía vive con miedo, la gente no sabe qué va a pasar mañana, la gente no sabe si mañana va a haber otra pandemia. Entonces, es importante que las empresas sean transparentes en sus comunicaciones, ¿no? Que digan exactamente las decisiones que están tomando y por qué las están tomando. Trabajo en equipo, bueno, le llamo 3.0. La complejidad supera la capacidad individual. No somos islas, ¿ok? Necesitamos todos de todos. El líder no puede hacer las cosas solo y cada uno de nosotros no puede hacer las cosas solo. Necesitamos trabajar en armonía, necesitamos la coordinación impecable de la cual hablamos hace un momento, ¿no? Necesitamos esta capacidad de trabajar en equipo. El trabajo en equipo creo que hoy más que nunca, y pese a la distancia, es mucho más importante y mucho más relevante que antes. Capitanear en el mar de la incertidumbre, como les digo, la incertidumbre está presente en cada momento, en cada acto, en cada situación en la que estamos viviendo actualmente, entonces tenemos que aprender a navegar sobre esas olas cambiantes y variables constantemente. Tener la capacidad de desaprender, que es un término que seguramente ya lo han escuchado, ¿no? Tener la posibilidad, la capacidad de cambiar, de borrar, digamos así, todos los conceptos que podemos tener, o todos los conocimientos que podemos tener respecto a algo, y poder aprender nuevos. No es sencillo, pero esa capacidad nos ayuda muchísimo a adaptarnos a nuevas situaciones que hoy en día están cambiando muy rápidamente. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otros retos tenemos para los líderes post pandemia? Reconocer la importancia de la tecnología y la analítica de data. Si alguien antes creía que eran cosas menores, hoy en día no. O sea, sin la tecnología y sin la analítica, hoy en día las empresas sencillamente no pueden ir a ningún lado, no tienen ningún tipo de futuro. Optimizar las políticas de desarrollo del talento. Sí, porque es necesario, mientras más capacidad tengan las personas con las cuales laboramos, mientras nuestros equipos sean más compactos y mientras puedan demostrar que son capaces también de convertirse en líderes, una empresa va a tener muchas más posibilidades de seguir adelante. La tarea de un líder hoy en día es formar líderes, ¿ok? Sí, como mencionan ahí, pueden ir así, empezando a hacer sus preguntas por el chat. La tarea de un líder hoy en día es formar líderes, entonces es importante que estas personas con las cuales el líder trabaja puedan desarrollar completamente sus talentos de la mejor manera posible. Otro reto es continuar fomentando la innovación y la colaboración, ¿okay? Que está muy ligado al tema del desarrollo del talento. Hoy en día se necesita que todos piensen en la empresa, ¿no? El empleado pensante que antes era mal visto para algunos jefes, ¿no? No, tú no pienses, tú solo haz lo que yo te digo. Eso sencillamente eso ya no existe. Yo como líder necesito que mis equipos estén comprometidos con su trabajo, comprometidos con buscar mejores formas de hacer las cosas y comprometidos con ver esas cosas que yo no vi como líder. Yo como líder no soy necesariamente el que sabe más. Yo como líder no soy el que puede saber toda y cada una de las cosas que hacen mis equipos. Para algo, las personas de mis equipos se especializan. Mi habilidad, de alguna manera, es poder concatenar todas esas habilidades y poder lograr que cada una de esas personas potencien esas habilidades y las utilicen en beneficio propio, en beneficio de su propio desarrollo y en beneficio de la empresa. Desarrollar la resiliencia, de la cual ya hemos hablado hace un momento. Y esto creo que es importante, tomar conciencia de la importancia de la seguridad y salud de los colaboradores, incluyendo la salud mental. Si bien existen ya leyes de seguridad y salud en el trabajo, creo que no se estaban cumpliendo y creo que nos dimos muy bien cuenta durante la pandemia, ¿no? En muchos países ocurrió lo mismo, ¿no? Esto era un saludo a la bandera, en muchos casos. No en todos, obviamente. Habían empresas que sí se lo tomaron en serio, pero en gran parte de las empresas, hablo del Perú por las estadísticas que hemos podido revisar,
ese tema sencillamente se pasaba por alto. Hoy en día vemos que es importante. Y el tema de la salud mental, afortunadamente, está cada vez cobrando mayor importancia y está siendo más considerado a nivel tanto de empresas como de Estado, que creo que es algo necesario. Y finalmente, otro de los retos de los líderes post pandemia es inspirar y dar sentido de propósito. ¿Okay? Inspirar, ya lo hemos hablado, y cuando me refiero a dar sentido de propósito, me estoy refiriendo al hecho de que cada persona tiene una motivación, y estas motivaciones son diferentes. Entonces yo como líder tengo que buscar cómo alinear esa motivación individual de cada una de las personas de mi equipo y ver cómo la consecución o el logro de estas personas, de sus propósitos, sumen y lleven a que la empresa también cumpla los suyos, sus objetivos y sus metas. Es decir, lograr esta alineación que es necesaria, difícil a veces sí, pero que se puede conseguir si es que todos nos ponemos de acuerdo. Agradecerte en primer lugar en nombre de nuestra casa de estudios por haber aceptado esta invitación de estar el día de hoy en nuestro Open Class que tenemos todos los jueves. Bastante interesante la conferencia que has dictado sobre lo que son perfiles, características y retos del líder post pandemia. Definitivamente ha visto un impacto con esta coyuntura que todos hemos vivido y lógicamente las personas responsables por un lado y también los líderes creo que tienen que tomar nota que las cosas han cambiado y que tienen que lógicamente orientar a sus equipos dentro de esta nueva coyuntura. Gracias Sergio por tu presentación. Seguramente por acá hay algunos alumnos que nos piden tus presentaciones. Igual quería comentarles, como Alfredo les dijo al inicio, que todas estas charlas las vamos a estar publicando en un espacio de URP Channel donde ustedes pueden repasarlas, ¿no? Porque a veces queremos un poquito ahondar en ciertos temas que no lo hemos podido captar bien, entonces van a tener la posibilidad de, con estas grabaciones, poder repetir esas charlas, ¿no? Gracias nuevamente, Sergio, y esperemos tenerte en otra oportunidad, y también a todos nuestros amigos que participan cada jueves en los Open Class. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la universidad, reitero mi agradecimiento a la Universidad Ricardo Palma y al Centro de Educación Continua. Gracias a todos los presentes por su participación, me encantó compartir este espacio de aprendizaje con ustedes, y yo encantado de verlos en una nueva oportunidad.